La suave brisa del mar acarició los hilos dorados de Ella Thompson mientras observó en silencio a su hija de 6 años jugando en la arena caliente. Laia, con ella. Deditos frágiles, trazó círculos perfectos sobre la suave superficie, con los ojos bajos. Cargando con una melancolía que ningún niño debería conocer tan pronto. Un suspiro escapó de los labios de ella, mezclándose con la sal en el aire, mientras el peso de la impotencia la apretó contra el pecho. No muy lejos, un hombre y su pequeño hijo se reían. La risa llevada por el viento. El padre, al notar la concentración de la niña, dejó de caminar. Con gestos precisos, sus manos se movían en el aire, tejiendo palabras que Laia nunca había escuchado en voz alta. Los ojos del niño abrieron los ojos sorprendidos. Entonces, como un rayo de sol atravesando las nubes, una sonrisa. El primero auténtico en meses, se le iluminó el rostro. El corazón de ella se detuvo. Era como ver un milagro desarrollarse ante ella, inesperado y abrumador. A los 35 años, ella había construido un imperio de eficiencia y éxito. Como director ejecutivo de una empresa de tecnología en rápida expansión, dirigió un equipo de 50 profesionales que admiraban y temían su capacidad de toma de decisiones. Su oficina, con vistas al horizonte de la ciudad, era el símbolo de una carrera impecable. Cada minuto del día fue planeado con precisión quirúrgica, cada pieza de armario elegida para transmitir potencia a cada rincón de tu hogar. Decorado como en revistas de lujo. Pero detrás de la fachada perfecta, todo sonaba vacío ante el mayor desafío de su vida, alcanzar a su propia hija. 3 años antes el destino le había arrebatado a su marido, David, en un accidente de coche, dejándola sola para criar a Laia. La niña nació sin voz, diagnosticada con parálisis congénita de las cuerdas vocales. No es tan raro, dijeron los médicos, pero para ella, era una barrera que su determinación habitual no podía superar. Contrató a los mejores especialistas, adquirió la mayor cantidad. Avanzado, matriculó a su hija en las escuelas más exclusivas para niños con necesidades especiales. Nada, sin embargo, podría llenar el abismo emocional que creció entre ellos. Los viajes a la playa los fines de semana se convirtieron en un refugio. Allí, lejos de la rigidez en casa meticulosamente organizada, Laia parecía un poco más feliz. Horas interminables. Se sentaba a mirar las olas o dibujaba en la arena sus rizos color miel, similar a la de su madre, bailando en el viento. Ella aceptó el trabajo, pero sus ojos siempre buscaron a su hija, anhelando descifrar los pensamientos detrás. Esa mirada azul, tan expresiva y tan lejana. Jack Miller vivía en otro universo. A sus 38 años, la ex profesora de lengua de signos había abandonado su carrera en Nueva York tras la muerte de su esposa, Rachel, víctima de un cáncer de mama 2 años antes. Incapaz de soportar el apartamento vacío, lleno de recuerdos, empacó lo poco que quedaba en su desgastada camioneta y se fue. Con su hijo de 5 años, Noah. Viajaron a lo largo de la costa este, estableciéndose temporalmente en ciudades costeras, donde Jack vendía joyas y recuerdos hechos a mano para turistas. El dinero alcanzó para pagar un alquiler modesto, comida sana y algún material educativo para Noah. Jack había enseñado en una escuela para niños sordos, una pasión que comenzó en la universidad, cuando su compañero de cuarto tenía problemas de audición. Después de la muerte de Rachel, se aseguró de que Noah mantuviera tanto el lenguaje verbal como el de señas. Un vínculo con su madre, quien, incluso desde su cama de hospital, le contaba historias a su hijo con las manos. A diferencia del enfoque estructurado de ella, Jack creía en el poder de conexión emocional sobre los logros. Su vida nómada, aunque sencilla, fue rica en experiencias compartidas y en un verdadero diálogo. Las dos familias no podrían ser más diferentes, una ahogada en comodidades materiales, pero emocionalmente distante, el otro sin lujos pero unidos por un entendimiento profundo. Cuando Jack vio a la chica sola en la arena, algo en su concentración
La soledad le recordó a tantos estudiantes que había conocido, niños aislados en un mundo que privilegia la palabra. Noah, sin dudarlo, se sentó junto a Laia con la mayor naturalidad posible. De aquellos que aún no han aprendido a temer el rechazo. Empezó a dibujar estrellas y líneas sinuosas en la arena, que se entrelazaban con los círculos perfectos de la niña. Ella pareció sorprendido, pero no se alejó. Jack se acercó lentamente con cuidado de no asustarla. Se arrodilló ante algunos. Se aleja observando la interacción silenciosa entre los niños. Al darse cuenta, aunque Laia no respondió a las emocionadas palabras de Noah, su instinto cariñoso desperté. Con sus manos dibujó en el aire un sencillo saludo. Hola, mi nombre es Jack. ¿Cuál es el tuyo? Ella, sentada en su silla de playa, estaba alerta cuando vio acercarse al extraño. Acercarse a su hija. Estaba casi de pie cuando notó los gestos familiares. Fue él. La reacción de Laia que la inmovilizó. El rostro de la niña se iluminó al reconocerlo. Y sus dedos, temblorosos pero decididos, intentaron responder. Movimientos. Torpe pero inconfundible, algo que ella nunca había visto antes. ¿Sabes lengua de signos?, preguntó Jack, articulando las palabras con su manos mientras habla. Laia asintió y sus dedos se movieron de nuevo, lentamente, con incertidumbre, pero transmitir un mensaje claro. Jack le tradujo a ella, quien se acercó atónita. Dice que aprendió de los vídeos. Yo no sabía que ella podía hacer eso, admitió ella, con voz firme. Ejecutiva, contrastando con el agarre convulsivo de su toalla de playa. Jack sonrió, comprendiendo. Los niños están llenos de sorpresas. Soy Jack, por cierto. Este huracán aquí es mi hijo. Noé. Ella es Laia, se presentó con la elegancia de quien está acostumbrado a reuniones de mando, aunque le temblaban ligeramente las manos. Hablas muy bien el lenguaje de señas, comentó mientras Jack seguía comunicándose con Laia, incluyéndola a ella en la conversación. Noah, ya absorto en su arte de la arena, le enseñó a la niña a dibujar una estrella de mar. ¿Verdadero mar? ¿Quieres unirte a nosotros?, invitó ella, sorprendiéndose al señalar el espacioso paraguas. Hay mucha sombra. Jack vaciló, pero asintió. Sería increíble. El sol es cada vez más fuerte. Se instalaron a la sombra, en una escena incómodamente nueva, ella en su tumbona impecable, Jack sentado en el suelo sobre la toalla, los niños jugando cerca. El diálogo comenzó tímidamente, girando en torno al clima, la playa, temas. Seguro que no requería exposición. Hasta Jack, con la naturalidad de quien ya ha recorriendo ese camino, formuló la pregunta que había estado resonando durante años sin respuesta. ¿Hace cuánto que Laia no habla? Desde que nació. Parálisis en las cuerdas vocales, respondió ella secamente, como si recitó un informe ya memorizado a médicos, profesores y conocidos. Intenciones. ¿Y nunca trataste de aprender señas de ella?, preguntó sin piedad, pero también sin juicio. La audaz franqueza tomó a ella por sorpresa. En tu mundo de negociaciones, empresas corporativas, pocas personas se atrevieron a ser tan directas. Contraté expertos. Recomendaron terapia de voz, dispositivos electrónicos. El lenguaje de señas se consideraba un último recurso, explicó, mientras surgía una duda. Comenzó a germinar en su mente. Jack observó a Laia, que ahora se reía con Noah y movía las manos bailando. Tímido de palabras. Cada niño es único, comentó en voz baja. A veces la solución más sencilla es. Eso hace toda la diferencia. La conexión comienza con las manos. Con gestos precisos, Jack demostró algunas señales. Básico. Esa es mamá. Esto es amor. Esto es océano. Ella observó, fascinada por la fluidez de esos movimientos, un lenguaje que hasta entonces nunca había imaginado tan vivo. Tan lleno de poesía. Era como si a las palabras le crecieran alas en la punta de los dedos.
Ni siquiera sé hablar con mi propia hija, confesó las palabras, escapando antes de que pudiera contenerlos. La vulnerabilidad en su voz sorprendió. Incluso ella misma. Jack la miró sin juzgarla, solo con una comprensión que parecía surgir de su interior. Un lugar profundo. Pero quieres aprender. Y este es el paso más importante. El sol de la mañana salió en el cielo mientras ella, con un impulso que ni siquiera ella misma reconoció, invitó a Jack y Noah a almorzar en un restaurante de mariscos. Junto al mar. El lugar, con su terraza abierta y vistas al mar, era sofisticado sin siendo pretenciosa, el tipo de ambiente que solía evitar con Laia. Cansado de las miradas de lástima cuando la gente se dio cuenta de que su hija no hablaba. Pero hoy todo parecía diferente. Sentados alrededor de una mesa de madera flotante, los niños disfrutaron batidos coloridos mientras Jack le enseñaba a ella las primeras señales. Por favor. Gracias. Más. Noah y Laia intercambiaron ideas en su propio idioma, mezcla de gestos, garabatos en servilletas de papel y expresiones que decían más que 1000 palabras. Y en los ojos de Laia, ella vio un brillo que no había visto en años. Fue testigo o tal vez nunca se dio cuenta. Ella es realmente buena, comentó Jack observando a la chica. Debe haber estudiado esos vídeos mucho. Ella asintió con la garganta apretada por una emoción compleja, orgullo por la iniciativa de su hija, la vergüenza por no haberse dado cuenta antes y, en el fondo, el dolor agudo de sabiendo que Laia se había conectado tan fácilmente con extraños. Debería haberlo sabido, murmuró, más para sí misma. Debería haber visto eso. Ella quería esto. La mirada de Jack se suavizó. Hacemos lo que podemos con lo que sabemos en ese momento. Y luego, como si abriera una puerta que llevaba mucho tiempo cerrada, compartió su propia historia, cómo descubrió el lenguaje de señas en la universidad, los años enseñanza y cómo todo había cambiado después de que Rachel, su esposa, sucumbiera al cáncer. No podía quedarme en ese apartamento. Pasando por la cafetería que amaba. Parque donde empujó a Noah en el columpio, sus dedos jugaron con un servilleta de papel, arrugándola accidentalmente. Entonces, éramos solo nosotros dos. Viajar. Ha sido nuestra forma de seguir adelante. Vender artesanías, aceptar trabajos. Temporario. Ella lo miró con nuevos ojos. Ese hombre con jeans y manos gastadas. Las mujeres endurecidas tenían una paciencia, una inteligencia emocional que ella, con todo su MBA y su formación ejecutiva, nunca los había dominado. Pensé en las noches interminables de trabajo, de dejar a Laia con niñeras, convencida de que estaba construyendo un futuro seguro para ambos. Había perdido accidentalmente de vista lo que realmente importó. Debe ser difícil, dijo finalmente, cambiando mucho de lugar. Jack se encogió de hombros con una sonrisa que transmitía más resiliencia que resignación. Pero estamos juntos. Eso es lo que cuenta. Sus ojos se volvieron hacia Noah, quien le estaba enseñando a Laia cómo doblar la servilleta en forma de barco de papel. Los niños son resilientes cuando se sienten amados y escuchados. Las palabras resonaron en la mente de ella mucho después de que terminara el almuerzo. Amado. Sí, amaba a Laia con una intensidad que dolía. Pero escuché. ¿Cómo? Escuchar a un niño que no podía hablar. Cómo acceder a un mundo interior que ella. ¿Alguna vez has intentado descifrarlo? La comprensión de que le había fallado a su hija en algo tan fundamental la siguió. Cuando regresaron a la playa esa tarde. De vuelta en la arena, Jack sacó de su bolso un sencillo kit para hacer cometas. ¿Alguien quiere volar una cometa? Los niños vitorearon emocionados mientras distribuía los materiales, papel de colores, palos finos de madera, hilo y cinta adhesiva. No he hecho una cometa desde que era niña, admitió ella, arrodillándose sobre la toalla. Es como andar en bicicleta, aseguró Jack. Las manos recuerdan. ¿Y cuándo trabajan juntos? Hizo una pausa, observando a los niños. Adultos y
Hijos, todo se vuelve más claro. El ambiente se volvió relajado, casi divertido. Ella se encontró riéndose de sus chistes. Noah sintiendo su máscara profesional disolverse en el aire salado. Cuando Laia, luchando por asegurar la cinta a la estructura de la cometa, ella se acercó para ayudar. Pero, en un gesto que la dejó sin aliento, fue su hija quien primero le extendió la mano, los dedos pequeños que se envuelven alrededor de tu muñeca con una firmeza inesperada. Así con el otro. Con la mano, Laia dibujó deliberadamente signos en el aire. Te amo, mami. Ella se quedó helada. Las lágrimas nublaron su visión antes de que pudiera detenerlas. Jack, al darse cuenta del momento, tradujo en voz baja. Dijo que te ama. Un sollozo se atascó en la garganta de ella mientras tiraba de Laia hacia ella, apretándola como si pudiera compensar todos los silencios mal interpretados. Yo también te amo, mi amor. Más que nada, susurró contra su cabello. Hija. Jack discretamente se hizo a un lado, dándoles espacio, mientras ayudaba a Noah con su cometa. Cuando ella se recuperó, él se acercó a ella con una sonrisa amable. ¿Qué tal si aprendemos algunas señales más? Útil para volar cometas. Durante la siguiente hora, él le enseñó lo básico, arriba. Abajo. Hermoso. Cuidadoso. Ella absorbió cada uno con entusiasmo, su mente ejecutiva acostumbrada a asimilar información rápidamente. Laia observó con los ojos muy abiertos como su madre. Se comunicó con ella por primera vez en su propio idioma, respondiendo con saludos entusiastas y gestos que parecían decir, por fin me ves. Sus cometas, la forma de diamante rojo de Noah, la triangular y la de Laia azul y uno más grande amarillo que hicieron juntos, pronto estaban bailando en lo alto del cielo. Cuando una inesperada ráfaga de viento revolvió las líneas, todos cayeron a la arena, riendo. Sin control. ¿Construimos un castillo de arena?, sugirió Noah, ya cavando con su pala. Plástico. En cuestión de minutos todos participaron en la construcción de una fortaleza con fosos y torres. El bikini de diseñador de ella estaba manchado de arena mojada, sus uñas. Impecable relleno de grano. Pero no podía recordar la última vez que sintió. Tan presente, tan libre del peso de obligaciones y expectativas. El rostro de Laia se transformó, sus ojos se arrugaron en las esquinas mientras él sonrió, una risa silenciosa que hablaba más fuerte que cualquier palabra. Mientras decoraban los muros del castillo con conchas, ella se dio cuenta de que el momento de conexión también sanó algo en ella. Construye tu identidad alrededor de ser fuerte, capaz, independiente, la mujer que no necesitaba a nadie. Y ahí fue siendo salvado por un vendedor de playa y su hijo, descubriendo que la verdadera fuerza puede residir precisamente en la capacidad de permanecer vulnerable. Cuando la luz de la tarde se suavizó hasta convertirse en tonos del crepúsculo, ella sintió que se le oprimía el pecho. Cuando pensé que el día estaba terminando. Nuestra casa no está lejos de aquí, dijo por impulso. ¿Qué tal si cenas con nosotros? Es lo menos que puedo hacer para agradecerte por hoy. Jack vaciló, mirando a Noah, cubierto de arena. No estamos exactamente vestidos para una visita. Ella se rió, un sonido ligero que se sintió extraño en sus propios labios. Nosotros tampoco. Por favor, insisto. 20 minutos más tarde aparcaron en el camino circular de la mansión frente a la playa de. Ella vio que los ojos de Jack se abrieron discretamente al ver él. Propiedad, 600 metros cuadrados de arquitectura moderna, ventanales de piso a techo. Impecables jardines con piscina frente al mar. Fue el símbolo de su éxito profesional. La fortaleza que había construido para él y para Laia después de la muerte de David. Vaya, susurró Noah. Tu casa parece un hotel. Ella sonrió al ver su casa a través de sus ojos por primera vez, hermosa, pero tal vez intimidante en su perfección. Los condujo a través de las puertas de cristal hasta el balcón, donde Laia ya estaba arrastrando a Noah hacia la casa de juguetes. Los niños desaparecieron entre risas, dejando los adultos solos con el sonido de las olas y el peso de las palabras no dichas.
En el interior, las siluetas de los niños se movían entusiasmadas detrás de sus ventanas de la casita, sus gestos animados proyectaban sombras danzantes sobre la arena. Ella se volvió hacia Jack, que permanecía inmóvil en el borde de la piscina, con las manos metidos en los bolsillos como si buscaran un ancla en medio de esos metros cuadrados. De perfección calculada. ¿Puedo ofrecerte algo? ¿Agua, cerveza, vino? Su voz sonó más suave de lo que pretendía, como si el lujo que la rodeaba la obligara a modular incluso el tono. El agua es genial. Aceptó el vaso asintiendo, sus dedos rozando el de ella por un segundo más de lo necesario. Ella luego observó cómo parecía fuera de lugar allí, su piel bronceada contrastaba con el blanco. Sofás de diseño inmaculado, la camisa casual desafiando la simetría del objetos decorativos. Pero fueron los ojos los que traicionaron su esencia, cálidos. Presente como lo habían estado en la playa. Sin trucos. Tu casa es hermosa, dijo simplemente sin la reverencia que ella mostraba. Acostumbrado a escuchar. Gracias. Ella tomó un sorbo de vino y agarró con más fuerza la copa con los dedos. Fuerza de la necesaria. En realidad, es más casa de la que necesitamos. David, mi marido, la frase murió en sus labios, tragada por el peso de lo que ya no podía hacer. Decirse. Jack asintió como si él mismo estuviera completando los espacios en blanco. Es difícil, ¿no? Su voz era baja, casi perdida en el ruido de las olas. Continuar viviendo en los planes que hicieron juntos cuando de repente todo. Las decisiones son solo tuyas. Exactamente. Pocas veces conoció a alguien que entendiera el dolor no como una herida que cicatriza, sino como una sombra que se alarga en el tiempo. Él. Lo más cruel no fue el anhelo, fue la duda constante, la sensación de que en cada elección para Laia, ella estaba fallando donde David habría tenido éxito. A veces pienso que él sabría qué es lo mejor para ella, confesó. Vulnerabilidad ardiendo en tu garganta. Que entendería cosas que ni siquiera entiendo. Entiendo. Jack la miró con una intensidad que la hizo retroceder medio paso. Lo dudo mucho. Su convicción era tan firme que ella sintió algo dentro de ella. Estremecimiento. Eres una buena madre, ella. Lo está intentando. Y eso es más que. Mucha gente lo hace. Las palabras la golpearon como un suave golpe. ¿Cuándo fue la última vez que alguien? Que ella misma había reconocido esto. En la oficina, los elogios fueron métricos. Beneficios, plazos, eficiencia. Pero la maternidad. La maternidad era un territorio sin brújula, donde cada acierto parecía una casualidad y cada error, una sentencia. Si no fuera por hoy, su voz temblaba levemente. Si no lo hubiésemos hecho. Encontrado, nunca habría descubierto cómo llegar a ella. Me hubiera perdido esto. Conexión para siempre. Jack observó a los niños, que ahora corrían hacia ellos con Noah apretándolos. Contra su pecho un avión de juguete que le había regalado Laia. Habrías encontrado una manera, dijo finalmente. El amor siempre encuentra un camino. Camino. Ella estudió su perfil, la forma en que la luz del atardecer acentuaba sus líneas. Su rostro, un hombre que hablaba de emociones mientras otros hablaban del clima. ¿Será que él? Considerarías, las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Él quiere. Digamos que podría contratarte. Para enseñarnos el lenguaje de señas. Eres genial. En esto. Y Laia, ella te responde. La invitación flotó entre ellos, inesperada como una ola que rompe la calma. Jacobo. Se puso rígido y los músculos de su mandíbula se tensaron. Gracias, pero no estoy buscando trabajo. Especialmente no, ¿qué? Insistió ella, sintiendo que había más detrás de la historia. Negativa. Hizo un gesto vago hacia la casa, los jardines, la piscina que reflejaba el cielo. Como un espejo líquido. Este no es mi mundo, ella. Noah y yo estábamos de paso. Antes de que pudiera discutir, los niños los alcanzaron, Noah se sonrojó, los niños. Ojos brillando.
Mamá llamó y luego se detuvo horrorizado. Lo siento, no era mi intención. Se suponía que no debía llamarte así. El corazón de ella se hundió. ¿Cuántas veces habrá tragado ese niño? Palabra, ¿cuántas veces debo haber sentido la falta de una vuelta para correr? Ella sí. Se arrodilló frente a ti, ignorando la arena que se pega a la impecable tela de tu pantalón. Está bien, Noé. Su voz era un susurro. Puedes llamarme así. Cuando quieras. La cena en el balcón transcurrió como una tregua. Pescado y verduras a la parrilla. Preparado por el ama de llaves, tomó un nuevo sabor bajo las luces azules de la piscina, que se pintaron la cara en un tono sobrenatural. Las estrellas que cuelgan de los árboles brillaron como promesas. Cuando se despidieron intercambiando números de teléfono. Con la pragmática excusa del por si acaso, algo había cambiado. No fue un acuerdo ni un plan, era una grieta en su armadura, demasiado delgada para ser nombrado, pero real. 3 días después, ella conducía sola por la carretera costera con las ventanillas abiertas, dejando entrar la sal marina. Había dejado a Laia con la niñera, inventando un reunión de último momento aunque tu agenda estuviera vacía. En el asiento del pasajero. Un libro de lengua de signos recién llegado, cuyas páginas todavía huelen a tinta. ¿Por qué estoy haciendo esto?, se preguntó por enésima vez. Pero tus pies. Los llevé a la playa de todos modos, como si el cuerpo supiera lo que la mente aún sabía. Se negó a admitirlo. Encontró la choza de Jack cuando ya estaba empezando a desmantelar los estantes. Una mesa de madera desgastada exhibía collares de conchas y pequeñas embarcaciones. Madera tallada, objetos que parecían contener historias en cada astilla. Él levantó la vista, sorprendido. ¿Ella? ¿Todo está bien? ¿Dónde está Laia? Está en casa. Sostuvo el libro contra su pecho, de repente consciente de lo ridículo debe haber parecido. Yo quería aprender. Entiende, hija mía. Y entenderte. La luz del crepúsculo suavizó los rasgos de Jack mientras dejaba el collar a un lado. Estaba acunando, sus dedos deteniéndose como si necesitara tiempo para descifrar sus propias emociones. No soy tan complicado, dijo finalmente. Creo que sí, sí. Ella dio un paso adelante. Perdiste a tu esposa. Abandonó su carrera. Él está criando a Noah solo, como yo estoy criando a Laia. Pero parece en paz con todo. Él se rió, un sonido seco y triste. Créeme, no lo soy. Sus dedos se hundieron en su cabello como si pudiera. Deshazte de los fantasmas. La mayoría de los días estoy aterrorizada. Miedo de estar fallándole a Noé. De no volver a sentirme estable nunca más. Ella no se movió. Esperó. ¿Por qué realmente te fuiste de Nueva York? El silencio se prolongó hasta hacer daño. Jack miró hacia el horizonte, donde brillaba el último rayo de luz. Se desvaneció en el mar. Después de la muerte de Rachel, ya no pude pagar el alquiler. Su voz era bruto. Las facturas médicas, vendí todo. Pagué lo que pude. La escuela estaba. Comprensión, pero necesitaban a alguien de confianza. No de un padre soltero que haya. Ataques de pánico en el armario de suministros. La cruda honestidad lo hizo aún más frágil y, de alguna manera, más fuerte. No. Era el nómada libre que había imaginado, pero un hombre que llevaba cargas tan pesado como el tuyo. Lo siento, murmuró ella. Debe haber sido insoportable. Sí. Sus ojos se encontraron con los de ella, directos, sin escudos. Me preocupa ser el padre pobre en las fiestas escolares. Que Noah se sienta diferente de los demás que tienen 2 padres y hogares normales. Vivo con miedo de no ser suficiente. De no tener suficiente. Ella se acercó con el libro todavía presionado contra su pecho como un escudo. Un oferta. Eres suficiente. Vi cómo te mira Noah. Él te idolatra.
La sonrisa de Jack era amarga pero agradecida. Los niños son así. Perdonan incluso lo imperdonable. Sus dedos señalaron el libro. ¿Entonces realmente vas a aprender? Sí. Esta vez no hubo vacilación en su voz. ¿Me ayudarás? No como un trabajo, aclaró anticipándose. No. Ella buscó la palabra adecuada, pero ninguna parecía encajar con lo que pulsaba entre ellos. ¿Como un amigo? Amigo. La palabra sonó demasiado pequeña, pero Jack la aceptó asintiendo. Luego ella levantó las manos y formó con cuidado los signos que había memorizado en él. La noche anterior. Gracias por hacer sonreír a mi hija. Los ojos de Jack se abrieron con sorpresa antes de entrar en algo que se sintió como gratitud. Y entonces, sin pensar, sin planificar, ella se adelantó y lo abrazó. Un gesto espontáneo, tan fuera de su guión que la dejó mareada. Por un instante él se volvió rígido. Luego sus brazos la rodearon, firmes como si supieran exactamente dónde tocar sin lastimar. Cuando se alejaron, fue como despertar de un sueño, ambos aturdidos con la piel todavía vibrando en el punto donde se tocaron. Debería irme, dijo ella, de repente consciente de que estaban en la playa público, de la arena en sus zapatos, de la noche que había caído sin que ellos se dieran cuenta. Jack asintió, pero sus ojos nunca la abandonaron. Estaremos aquí el fin de semana. Mismo lugar. Ella ya sabía que cancelaría cualquier compromiso. Eso reorganizaría el mundo, sí. Necesario. Allí estaremos. Tenía que hacer. No fue una decisión racional. No encajaba en hojas de cálculo de costos ni en análisis de riesgos. Era algo más profundo, más urgente que cualquier lógica que alguna vez la hubiera guiado. Mientras observaba a Laia aferrarse a Jack como si fuera el último pedazo de tierra sólida en un mar embravecido, ella sintió que algo dentro de ella se rompía, no por dolor, pero seguro. Se arrodilló en la arena junto a ellos, sus manos temblaban levemente mientras tocaba él. El brazo de Laia. Cuando la niña volvió su rostro mojado hacia ella, ella no lo usó. ¿Palabras? No era necesario. Sus dedos se movían con una fluidez que meses atrás habría sido imposible. No se va. Vamos con eso. Los ojos de Laia se abrieron como platos. Jack levantó la cabeza tan rápidamente que la brisa del mar le revolvió el pelo. Por un instante el mundo pareció detenerse, incluso el sonido. Las olas retrocedieron, como si la propia naturaleza contuviera su aliento. Ella, su voz era áspera, llena de algo entre esperanza e incredulidad. No puedes simplemente. Puedo. Ella cortó, no con dureza, pero con una convicción que no la soltó. Lugar para objeciones. Y lo haré. Porque tenías razón desde el principio, algunas. Las cosas no se pueden planificar. Algunas cosas suceden y cuando suceden. ¿Los abrazas o pasas el resto de tu vida preguntándote ¿y si? Jack la miró y ella vio el momento exacto en que él comprendió que ella no estaba. Farolear. Que no fue un impulso pasajero, sino la única elección que tenía sentido. Sus ojos, esos ojos que habían descifrado a Laia incluso antes que ella. Brillaban con algo que nunca le había visto expresar con tanta claridad, alivio. A su lado, Laia comenzó a saltar en la arena, moviendo sus manos en un baile caótico de alegría. Noah, atraído por la conmoción, corrió hacia el grupo, su sonrisa tan amplia que parecía capaz de tragarse el cielo. ¿Estás seguro? Jack preguntó suavemente como si temiera el sonido de su la voz podría disipar ese momento. Ella no respondió con palabras. En cambio extendió la mano y tocó el brazalete de hierba trenzada y conchas que todavía adornaban su muñeca. Ese pequeño presente hecho por dedos que ahora sabían expresarse, era la prueba de que algunos las cosas, las más importantes, no necesitaban explicaciones. La familia no se despide, firmó repitiendo las palabras que Laia le había dado. Jack semanas antes. Simplemente encuentra nuevos lugares a los que pertenecer. Y cuando Jack finalmente la atrajo hacia él con Laia y Noah aferrándose a ellos como
Si eran imanes, ella lo sabía, no dejaría nada atrás. Yo estaba, por primera vez, cada pocos años, llegando a casa. No necesitaba más tiempo para saber qué hacer. Me levanté dedos, trazando en el aire los signos que había practicado en secreto durante semanas, cada uno. Movimiento lleno de una certeza que no necesitaba palabras. Quédate con nosotros. Jack levantó la vista, su rostro era un mapa de dudas y esperanzas entrelazadas. Ella. No tienes que. No es una obligación, dijo con las manos firmemente en el aire, como esculpiendo la verdad. Es que cuando te vayas te llevarás un pedazo de nosotros. Porque él. Laia sonríe más cuando estás aquí. Porque pasé 3 años construyendo un fortaleza perfecta y me mostraste que la puerta nunca estaba cerrada con llave. Noah se acercó parándose al lado de su padre con los ojos llenos de preguntas que todavía no sabían transformarse en palabras. Jack miró de ella a los niños. Luego al horizonte donde el cielo besaba al mar en un abrazo infinito. Trabajar. A 20 minutos hay una escuela para niños sordos, respondió ella antes de que él terminara. Lo comprobé. Siempre necesitan profesores cualificados. La risa de Jack fue una mezcla de asombro y cautela, como si el mundo se hubiera puesto patas arriba. Boca abajo sin previo aviso. Pensaste en todo, ¿no? Soy el director ejecutivo. Planificar es lo que mejor hago. Ella se arrodilló en la arena junto a él, sin preocuparse por el vestido de lino que ahora llevaría la marca del mar, no lo soy. Pidiendo mudarse o haciendo promesas. Lo único que te pido es que te quedes mientras nos enteramos. ¿Qué es esto? Laia y Noah los observaron, sus rostros reflejaban la misma esperanza silenciosa. Tú. Los dedos de Jack encontraron los de ella, entrelazándose en la arena caliente como si temían que si se liberaba, esa magia se rompería. Los niños explotaron. Celebración silenciosa, Laia con las manos volando demasiado rápido para seguir el ritmo. Noah saltando como la arena era un trampolín de felicidad. Jack no aceptó el trabajo en la escuela de inmediato. Alquiló un apartamento. Barrio sencillo, continúa vendiendo sus esculturas mientras explora otras oportunidades. Pero estaba en casa de ella casi todos los días, para cenar. Para practicar el lenguaje de señas, para las barbacoas de fin de semana junto al piscina. La transición fue suave, orgánica, como si el tiempo supiera que algunos las cosas no se pueden apresurar. Hasta que en octubre ocupó una plaza en la escuela para niños con necesidades especiales. Especiales donde su fluidez en libras se convirtió en un tesoro. Tu habilidad natural de la enseñanza lo convirtió en un favorito instantáneo, entre los estudiantes que finalmente sintieron oídos y padres que por primera vez veían florecer a sus hijos. En la noche de puertas abiertas, ella estaba allí, a su lado, observándolo en su elemento. Con un orgullo que no se podía expresar con palabras. Laia transferida a la misma escuela. En noviembre y en ese ambiente donde su voz no solo fue aceptada, sino celebrado, florecido. La chica que dibujaba círculos en la arena ahora. Dirigió conversaciones, compartió chistes, enseñó a otros. Cada tarde. Llegó a casa ansioso por mostrarle a ella las nuevas señales que había aprendido, las dos practicando hasta el cansancio como si estuvieran descifrando un código secreto de felicidad. Noah a su vez ingresó a la escuela pública local y pronto se hizo conocido por enseñe a sus colegas a comunicarse con las manos durante los descansos. Sus propósitos. Pasaron semanas en la casa de ella, donde su habitación ganó capas de vida. Juguetes esparcidos, libros amontonados, dibujos clavados en la pared. Sí. Alguien pensó que ese arreglo era extraño, nadie comentó. ¿Y si comentaron? No importaría. En diciembre ella organizó un taller comunitario llamado Conexiones sin palabras, invitando a los padres de niños no verbales a aprender libras en uno. Espacio sin juicio. Jack dirigió el entrenamiento, su voz tranquila y sus manos pacientes que desarman incluso a los más temerosos. Al final, Laia subió al pequeño escenario.
Dedos bailando en el aire con una confianza que llenó la habitación con un silencio reverente. Gracias por aprender de nosotros. Cuando aprendes a señas. Están diciendo te amo sin necesidad de sonido. Ella, observando desde la barrera, sintió que su pecho ardía con un orgullo tan intenso que ardía como lágrimas. Ese niño, tan confiado frente a extraños, era otra versión de la niña que meses antes se escondía detrás del silencio. El invierno dio paso a la primavera, y los cuatro cayeron en una rutina que olía cada vez más. La familia. Aunque Jack conservó su apartamento, hubo raras noches en las que no lo hizo. Estaba allí leyéndoles cuentos a los niños antes de dormir, uno en voz alta para Noah, otro en fichajes por Laia. Ella empezó a salir temprano del trabajo, a delegar reuniones y a priorizar las cenas. Salidas familiares y dominicales en lugar de eventos de networking vacíos. Hasta en una perfecta tarde de mayo, casi un año después de aquella primera reunión en playa, Jack sugirió que volvieran al lugar donde empezó todo. Los niños. Corrió adelante. Noah ahora habla con fluidez libras, los dos creando un lenguaje hecho de signos, palabras y risas que solo ellos entendían. Jack tomó la mano de ella mientras caminaban por la arena, el sol de la tarde dibujando largas sombras en el suelo. ¿Alguna vez has pensado en cómo podrían las cosas? ¿Habrían sido diferentes?, preguntó. Si Noah no se hubiera sentado al lado de él. ¿Acostarte ese día? Ella le apretó los dedos. Evito pensar en ello. Me asusta imaginar que podríamos. Nunca nos conoció. Se detuvieron donde los niños estaban construyendo un elaborado castillo de arena, completo con foso y conchas como decoración. Cuando Laia y Noah estaban demasiado absortos en su obra maestra, Jack se volvió hacia ella, su rostro repentinamente serio. Tengo algo que preguntar, dijo, repitiendo con las manos las palabras en el aire. Y luego, para su total asombro, él se arrodilló en la arena ante ella. Ella. Thompson, ¿quieres casarte conmigo? Su risa llegó entre lágrimas, sus dedos respondieron sin dudar, sí. Los niños levantaron la cabeza ante el sonido de la risa de ella, entendiendo. Instantáneamente. Salieron del castillo y corrieron a abrazarlos. Colectivo Noah garabateando un corazón gigante en la arena mojada mientras Laia golpeaba. Aplaudiendo, su rostro se iluminó con una alegría que no necesitaba sonido. La boda tuvo lugar en esa misma playa 3 meses después. Una ceremonia sencillo con pocos invitados, amigos cercanos, colegas que se habían convertido familia. Ella llevaba un vestido color marfil que bailaba con la brisa del océano, sus pies descalzo en la arena. Jack elegante con un traje de lino claro, con Noah a su lado. Como padrino, orgulloso de llevar los anillos. Laia desfiló por el pasillo. Lanzamiento improvisado de pétalos, su rostro una sinfonía de felicidad. El oficiante habló en voz alta y con señas, asegurándose de que cada palabra fuera accesible para todos. Cuando llegó el momento de sus votos, Jack y ella los dijeron en ambos sentidos. Formas, una promesa que trascendía el sonido, un símbolo del puente que habían construido entre mundos. Mientras el sol se ponía sobre el mar, bañando todo de oro, la familia recién casada. Formados permanecieron juntos en la orilla del agua. Noah y Laia jugaron en las suaves olas. Mientras Jack rodeaba a ella con sus brazos desde atrás, con la barbilla apoyada en su hombro. ¿Feliz, él? Preguntó como si la respuesta no estuviera escrita en cada línea de sus cuerpos. Relajado. Ella se giró en sus brazos. No se necesitan palabras cuando tus dedos. Ellos respondieron, lento e intencional, completo. 4 corazones, alguna vez rotos de diferentes maneras, se habían encontrado. En esa playa. A través de manos que hablaron cuando las voces estaban en silencio, a través de paciencia para aprender a escuchar de nuevas maneras, el coraje de dejarse ser. Vulnerables, habían tejido algo hermoso a partir de sus dolores solitarios. Una familia. No definido por lazos de sangre o destino, sino por el amor en su forma. Más puro, el que sana, el que une, el que convierte la arena en hogar.